Un gran saludo a todos, les habla Sin Mentiras. En este video te voy a hablar de la respuesta que acaba de dar el gobierno de Venezuela a su par de Colombia, que hace pocas horas atrás le solicitó al embajador estadounidense en Colombia que Venezuela sea incluida en la lista negra, la lista de países promotores de terroristas. Pero antes de decirte todo esto, déjame mostrarte una pequeña píldora de lo que es el gobierno colombiano. Una pequeña píldora. Atentos con estos números que te voy a dar. 57 masacres en lo que va de este año. El año pasado hubo más de 90. 79 fallecidos a manos del SMAT, de la Policía de Colombia, durante el paro nacional. Eso fue hace mes y medio. 95 líderes asesinados. Van 95. El año pasado fueron más de 200. 28 firmantes de paz asesinados en 2021. 29 víctimas de violencia sexual durante las protestas. 90 víctimas de violencia ocular y mutilaciones. 346 personas desaparecidas que están apareciendo descuartizadas. Más de 4.000 desplazados en Ituango por grupos irregulares. Récord de siembra de la harina. Esto es lo más reciente, de hace 2 o 3 meses. Si te pones a compilar cifras de hace un año, de hace 2, te vas a asombrar del horror de lo que hace el gobierno colombiano. Jamás castigados por los organismos veedores de los derechos humanos. Jamás puesto en la palestra su nombre como país promotor de violencia que anida grupos irregulares, paracos, guerrillas, extorsión, secuestro, harina. Y todo esto se lo quieren achacar a Venezuela. En ese sentido, el gobierno venezolano, a través de su canciller, le ha respondido al presidente Iván Duque. Y estas son las palabras textuales que hemos extraído del tuit que hizo el canciller Arriaza respecto a la petición de Colombia. Dice lo siguiente, abro comillas: no seas tan cínico, le dice el canciller a Iván Duque. Usted está al frente de un narco gobierno exportador de drogas y violencia. Una fábrica de esa palabra en el poder que ha liquidado la opción de paz interna y envía mercenarios para generar violencia y asesinar presidentes en la región. Ahora, Colombia acaba de enviar unos cuantos mercenarios que le dieron de baja al presidente de Haití. Colombia acaba de crear todo un entramado, o el gobierno de Colombia, mejor dicho, todo un entramado de ataque a la Brigada 30 militar, de ataque al helicóptero del presidente de ese país. Todo con la finalidad de hacer esta petición, de decirle al país poderoso: mete a Venezuela en la lista negra donde ya está metido Cuba, Siria, Irán y Corea del Norte. Es decir, termina de bloquear de manera absoluta, que no haya nada ni nadie que pueda hacer nada por ayudar y por transar comercialmente con Venezuela. Eso es lo que acaba de pedir Colombia. Lo pidió también en el año 2019, acuérdense, cuando Duque se paró ante la ONU. ¿Se recuerdan aquellas fotos que él colocó allí, diciendo que estaban allí los grupos guerrilleros en Venezuela, y eran fotos de Colombia? Ahora, a todo esto, Duque jamás ha proporcionado una coordenada,
una prueba. Aquí está, esta es la coordenada en este sitio. Vayan a este sitio y arresten a estos grupos insurgentes. Cosa contraria a lo que proporcionó Venezuela con las coordenadas de los campamentos, de la operación Macuto y de todo este grupo de irregulares que trató de meterse a Venezuela para lanzar un golpe de Estado. ¿Usted está de acuerdo con las palabras del canciller de Venezuela? ¿O usted está de acuerdo con lo que se le dijo, con lo que Colombia solicitó para Venezuela? ¿Con cuál de las dos posiciones? Déjame tu análisis, tu reflexión para seguir analizando este tema. Muchas gracias y será hasta la próxima.